Jueces capítulo 16. Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó. Y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Bueno, vemos la conducta de Sansón: fuerte físicamente, débil interiormente. Estamos viendo a Sansón jugar con fuego gravemente porque sigue usando el poder que Dios le está dando. Vemos que arrancó una puerta con todo y cerrojos. Seguía, usando ese poder de Dios mientras vivía en pecado, mientras vivía en desobediencia. Y qué peligroso es seguir, porque dice la Biblia que los dones de Dios son irrevocables. Dios te puede dar dones y gracia, y tú la puedes ejercer, puedes predicar, puedes orar por los enfermos, puedes evangelizar, puedes ser el conducto para que otros conozcan al Señor. Pero si estás en pecado, es peligroso. Tarde o temprano va a llegar la consecuencia, va a llegar la destrucción a tu vida. Y más que estamos viendo que él vivía en pecado inmoral, vivía dominado por sus deseos sexuales. Era pecados inmorales, estar con mujeres. Vemos que fue hasta territorio enemigo buscar una prostituta. Entonces, los pecados sexuales, aunque pueden estar ocultos, son destructivos. Tarde o temprano destruyen. Y Dios fue paciente. Dios no ejecuta su juicio inmediatamente, es paciente, espera que recapacitemos. Pero a veces, ¿qué pasa? Como no nos pasa nada, pensamos que estamos bien, que no nos va a pasar nada, que podemos seguir sirviendo a Dios o diciéndonos cristianos mientras llevamos una vida en pecado. Y eso fue lo que le pasó a Sansón. Pensó que podía vivir en pecado y que no pasaba nada. Y entonces vamos a ver cómo poco a poco fue perdiendo su discernimiento, porque lo que pasa es que cuando pecamos y vivimos en pecado, se nos va oscureciendo el entendimiento y vamos a más, y ya no discernimos, ya no vemos cosas malas, ya no vemos el peligro. Ya vemos que él no le temía nada, ejercía su fuerza y actuaba en el poder de Dios sin temor a nada, y seguía viviendo en pecado. Y es triste. Y vemos aquí que lo acosaron, lo querían matar, pero Sansón se levantó a medianoche, tomó las puertas de la ciudad, o sea, tenía mucha fuerza, y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Y él cargó esas puertas, que obviamente eran muy pesadas, las cargó y las puso en ese monte. Pero nos recuerda que Cristo cargó en sus hombros la cruz, cargó en sus hombros nuestros pecados para verdaderamente liberar a su pueblo. Entonces, la fuerza de Sansón era temporal, la fuerza del Señor es eterna. Él no cargó una puerta, cargó la cruz y cargó nuestros pecados para hacernos libres. Él es nuestro verdadero libertador, Él es perfecto. Y vamos a ver cómo sigue esta decadencia y la destrucción que llegó a Sansón, recordándonos que tarde o temprano vamos a ser destruidos, no importa cuánto sirvamos a Dios o cuánto nos use. Si vivimos en pecado, va a venir destrucción a nuestra vida. Dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 100,000 siclos de plata.
Entonces aquí se enamoró, su debilidad eran las mujeres, no tenía dominio propio. Tenía una gran fuerza física, pero ninguna fuerza interior, y su debilidad eran las mujeres. Y entonces utilizan a esta mujer para vencerlo y sabían que había algo más allá, porque era una gran fuerza, no era una fuerza natural. Probablemente Sansón ni siquiera era un hombre así enorme, musculoso, ¿no? Como el famoso de la mitología Hércules, ¿no? O sea, era tan normal, tan promedio, que no entendían de dónde venía esa fuerza. Aparte que era una fuerza sobrenatural y querían descubrir para poder dominarlo, porque sabían que físicamente no lo iban a poder dominar. Tenía que haber algo más allá. Y entonces le pagan a esta mujer o le hacen una negociación para darle dinero, ciclos de plata, y dice: y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. O sea, le engañó, pero jugó, ¿no? Le dijo que trajera esos mimbres que eran muy suaves de romper, y ella lo hizo y le dijo: los filisteos contra ti, y él, como si nada, los rompió, ¿no? Pero esas cuerdas hablan de esas ataduras, ¿no? Esas ataduras físicas nos recuerdan que a veces hay ataduras espirituales que solamente Dios puede romper, pero pues estas ataduras no le hicieron nada, porque era una mentira, pero estaba jugando Sansón con fuego. Seguía tomando las cosas a la ligera en lugar de huir. Si esta mujer quería saber el secreto, no huyó, ahí se quedó y creyó que podía controlarlo, creyó que podía manejar la situación, y ese es el problema, que a veces nos confiamos en nosotros mismos y nos metemos a lugares que no deberíamos y a situaciones que no deberíamos y con compañías que no deberíamos, y decimos: no me va a afectar en nada, no me va a afectar, yo soy fuerte, soy maduro, ya tengo experiencia en esto, y resulta que terminamos mal. Dice, versículo 10, entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas, o sea, cuerdas cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. No, ahora le dijo que eran cuerdas que eran más, cuerdas fuertes. Y dice: y Dalila tomó cuerdas nuevas y la ató con ellas, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Entonces cada vez Sansón se va acercando más, porque sabemos que él tenía el cabello largo como símbolo de que era nazareo. Era uno de los requisitos para ser nazareo, o sea, para ser consagrado voluntario, era no cortarse el cabello, porque el cabello habla del crecimiento espiritual, de la salud espiritual. Y vemos que se va acercando más a eso, ¿no? La fuerza no estaba en el cabello, la fuerza estaba en el Espíritu Santo, ¿no? En el Espíritu Santo, en esa relación de pacto, de consagración, que el Espíritu Santo venía sobre él. No era el cabello, pero era el símbolo, de alguna manera, de esa relación con Dios. Y dice: y ella
las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Este es el tercer intento. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela, y ella dijo: ¿Cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Bueno, aquí estamos viendo la manipulación pura. No, a veces cada quien tiene sus armas. El hombre tiene sus armas, las mujeres también, y muchas veces las mujeres, aún quizá más que los hombres, pueden usar la manipulación. No tienen fuerza física, pero fuerza mental para manipular. Y aquí vemos pura manipulación. Ella no lo ama, ella quiere su destrucción. Ella quiere su destrucción y quiere su ganancia. Y vemos aquí a Sansón, que era tan fuerte pero tan débil, que confunde el amor con deseo. Una cosa es deseo sexual y otra cosa es amor. Confunde el amor con verdadera intimidad, o confunde la pasión con intimidad. La intimidad no necesariamente es física. Y aquí él confunde y abre su corazón. Nos dice que descubrió todo su corazón. Todo su corazón lo descubrió ante una mujer que no lo amaba, sino que al contrario lo presionaba cada día, dice, hasta que su alma fue reducida a mortal angustia. Entonces fue un proceso y ella persistió y fue él desgastándose lentamente espiritualmente. Entonces, aunque Sansón podía matar a 1000 hombres, no pudo resistir la insistencia de una mujer que le gustaba, que le atraía. Y esta mujer insistió y él siguió ahí, él no huyó, sino siguió creyendo que podía resistir, creyendo que podía manejar la situación, creyendo que no iba a declarar nada, hasta que ya estaba él ahí angustiado, enamorado de esta mujer, y descubre no nada más algo pequeño, sino revela su identidad, le descubre todo su corazón, le dice quién es, que él había estado separado, que él había sido un escogido de Dios desde el vientre, un nazareo, o sea, un consagrado desde antes de nacer, un apartado para Dios. Entonces, cuando Sansón habla del cabello, le está hablando de la evidencia externa de su relación con Dios, de la evidencia de su llamado. Y entonces, realmente la caída de Sansón, la caída mortal de Sansón no fue cuando le cortan el cabello, sino cuando le entrega su corazón a la persona equivocada, cuando le abre su corazón y su identidad a la persona equivocada. Ahí fue la caída. Cuando él revela, dice: seré como si me rapan, la fuerza se apartará de mí. O sea, el Espíritu Santo era su fuerza, ¿sí? Si fuera yo rapado, mi fuerza, o sea, el Espíritu Santo se va a apartar de mí, seré como todos los hombres. Sansón era único porque había sido apartado, dedicado por Dios, tenía una distinción especial. Él era diferente a todos porque había sido llamado por Dios, pero ahora renuncia a esa distinción. Renuncia para agradar a una mujer. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé.
pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y esta es como que una historia bien trágica. Vemos a este hombre tan fuerte, tan vulnerable, ciego, porque la desobediencia nos ciega, no pudo discernir, no pudo darse cuenta algo que era tan evidente, que ella quería su destrucción. Podríamos pensar, ¿cómo es posible que Sansón no se haya dado cuenta si 3 veces le intenta sacar la verdad y las 3 veces lo ata para que perdiera su fuerza? ¿Que no era obvio? ¿No era obvio que lo quería destruir? Pero estamos viendo lo que pasa en nuestra mente cuando desobedecemos. Vamos perdiendo la luz y llegamos a caer en trampas tontas. ¿Por qué? Porque se nos oscurece el entendimiento. Y esas 7 guedejas, ¿no? El número 7 que habla de plenitud. Cuando la rapa sus 7 guedejas no era más que ya la evidencia de lo que ya había él roto, ¿no? Esa relación con Dios, ese pacto, ese llamado que tenía con Dios. Dice que ella comenzó a afligirlo. Aquí estamos viendo cómo se cambian los roles. Esto era el principio del juicio. Él antes afligía a los filisteos, ahora él está siendo afligido por una mujer, ¿no? Esta mujer que ahí lo durmió en sus piernas. Así de vulnerable, de confiado, de cegado estaba Sansón. Qué tremendo cuando el enemigo de Dios nos quiere dormir en sus piernas. Qué miedo. Engañados, pensando que estamos seguros, que estamos confiados, y nos adormece ahí. Y despertamos a una realidad terrible, a la realidad que despertó Sansón. Cuando lo rapó, repitió lo mismo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y él dijo, se despertó y él se creyó otra vez, como siempre me va bien, como siempre tengo éxito, como siempre Dios está conmigo, como nunca me pasa nada. Pero esta vez fue diferente. Y es una alerta para nosotros. Si seguimos en pecado y nos va bien y hacemos y venimos y pensamos que estamos bien con Dios, tarde o temprano vamos a despertarnos a esta pesadilla que se despertó Sansón, de que va a venir el juicio, ¿no? Y aquí dice, él no sabía, y esto es durísimo, durísimo, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ni siquiera se había dado cuenta. Había perdido tanto su relación con Dios que ni siquiera lo había notado, que Jehová ya no estaba con él, el que le daba la fuerza. Más los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Antes que él, nadie podía con él, nadie. Venció a un león, venció a 1000 filisteos con una quijada de burro. Ahora lo humillan, lo torturan, le sacan los ojos, y eso, sacarle los ojos, no era más que la realidad de su interior. Ya estaba ciego espiritualmente. Y sacarle los ojos revela lo que ya había pasado en su corazón. Dice, y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Ahí lo tenían de espectáculo, de esclavo. Qué terrible final. La verdad, qué duro leer esto. Qué tremendo final para Sansón, y una gran advertencia para nosotros. Que no pensemos que porque no nos pasa nada estamos bien. Qué horrible final. Dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Aquí vemos esperanza. Vemos que en la situación más crítica, más oscura, hasta el más caído, el que ha caído más al fondo, la gracia de Dios aún está. La gracia de Dios no se termina para aquellos que han sido llamados. Y ese volver a crecer habla de restauración, habla de
restauración. Dios lo estaba restaurando. Dios vuelve a mostrar su gracia con aquel que había escogido, y empezó ese cabello a crecer. Dice: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. De verdad que es doloroso leer esto, es doloroso. Que lo agarraban de juguete, de espectáculo, lo maltrataban, lo esclavizaron, lo torturaron y festejaban a su Dios porque, según ellos, creían que su Dios les había dado la victoria sobre su enemigo. Pero realmente Dios no les dio la victoria. Su Dios no les dio la victoria porque su Dios no era nada. Detrás de un ídolo está Satanás. Los dioses, nada más hay un Dios verdadero. Pero el Dios verdadero es justo. Justo. Y es amoroso como un padre que disciplina a su hijo. Dios amaba a Sansón, pero también en su justicia permitió que Sansón experimentara las consecuencias de su pecado, porque siendo llamado, siendo escogido, teniendo ese voto nazareo de consagración, vivió en pecado. No respetó, no valoró ese llamado y quiso saber qué peligroso es servir a Dios y vivir en pecado. Qué peligroso. Y Dios, que es justo, a Dios no le importó que los filisteos pensaran que era su Dios, porque para Dios es más importante que hacer justicia, porque Él es santo y Él es justo. Y obviamente a Dios le dolió ver a Sansón así, por supuesto que le dolió, pero son las consecuencias de nuestros actos. Y ahí estaba de juguete Sansón, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y de todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Fíjense, estaba lleno ese lugar donde se adoraba a Dagón, lleno. Dice que en el piso más alto estaban 3,000 hombres y mujeres, estaba a reventar. Imagínense, 3,000 hombres y mujeres, es una cantidad tremenda de personas. Y estaban mirando al escarnio, se estaban divirtiendo viendo, no sé, lo que le hacían a Sansón. No quiero imaginar lo que le hacían, cómo lo maltrataban, le pegaban, no veía, se burlaban de él. Qué duro. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová. Es la primera vez, creo que en toda la historia de Sansón, que vemos que clamó a Jehová. Por primera vez no supo que tenía que depender de Dios. Antes él se confiaba en su fuerza, se confiaba en su capacidad, iba, venía, tomaba decisiones, pero ahora en esa condición de humillación, entonces por primera vez clama a Jehová y dice: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Y asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas,
su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron mucho más de los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel 20 años. Y así terminó la vida de Sansón. Al final de sus días, en este momento crítico, clamó a Dios por primera vez, confió en Dios y Dios le contestó y lamentablemente murió. Le gustaba mucho a Sansón andar con los filisteos, con aquellos que Dios había dicho que no se juntara, que no se mezclara. Le gustaba tanto estar con los pecadores que murió entre pecadores y mató más personas en su muerte que en su vida. Y vemos desde el momento en que fue vendido, porque así fue vendido por Dalila. Nos recuerda que Cristo también fue vendido. Sansón fue traicionado por una amistad íntima, entre comillas, que era Dalila. Jesús también fue traicionado por un falso amigo. Sansón perdió su fuerza al dormir ahí en las piernas de esta mujer. Pero Cristo no la perdió, Cristo no la usó, la rindió para poder salvarnos, la rindió voluntariamente. Y así como Sansón mató a más personas en su muerte que en su vida, la muerte de nuestro Señor Jesucristo nos dio la victoria completa. Así como en ese momento dice que Sansón asió las dos columnas de en medio, dice que echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre otra. Si ustedes se imaginan a Sansón extendiendo sus dos manos, empujando las columnas, vemos una figura de una cruz. Nos habla de Cristo. En ese momento que Él extendió sus manos en esa forma de cruz y clamó al Señor, se vino ese templo de Dagón abajo con todos los adoradores de Dagón. Todo se vino hacia abajo, y eso nos recuerda lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Eso que hizo Él fue glorioso, lo que hizo en la cruz del Calvario. Entonces, en esto que estamos leyendo fue tipo de Cristo. Así como Él derribó este templo, Cristo derribó el imperio de Satanás. Así como Sansón derribó el templo de Dagón al morir, Jesús al morir obtuvo la más gloriosa victoria sobre el poder de las tinieblas, ¿no? Exactamente cuando Jesús extendió sus brazos en la cruz, le dio un golpe mortal a Satanás y a todo el infierno. Anuló toda acta que era contraria a nosotros. Vamos a cerrar con Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo, o sea, Dios se hizo hombre para destruir por medio de la muerte, o sea, de su muerte en la cruz, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, Cristo murió por nosotros, pero Él también resucitó, triunfó en la cruz del Calvario.
y por Él somos libres de todo pecado y tenemos entrada al cielo. Entonces en Sansón vemos un tipo, no, obviamente no perfecto, pero una sombra de la obra gloriosa de Cristo. Así, en ese momento en la cruz, así como Sansón se vino abajo todo ese templo con toda esa gente, en el momento en que Cristo estaba en la cruz, todo el imperio de Satanás fue destruido.